1, 2, 3, probando. ¡Córrela! ¿Qué onda, ñacañacas? Sean bienvenidos A un nuevo episodio. de Las ñacañacas Podcast. Bueno, hoy tenemos un tema muy especial que pensamos justo en ustedes. Me están quitando todos los pelos de la pollera, que dudo mucho que pueda. Porque tenemos... Voy a comprar el quitapelos. ¡Ah, sí! Bueno, es que no sé ustedes, nosotros nos pasa que con nuestras perras, Sí, todo se llena de pelo. Sí. Pues bueno, si han visto las historias, han visto que luego tenemos ángeles. Se despluman, así, parece que tenemos gallinas. Se va juntando el pelo y cuando barremos tenemos un montón, pero un montón de pelo. Ya hemos probado con ácidos grasos, Con atún, con atún, huevo. cepillándolas diario. Y se les cae el pelo. Lo curioso es que las perras nunca están calvas. No. O sea, tiran un montón de pelo y nunca están calvas. Nunca se les acaba el pelo, entonces, pues igual si alguien ¿Qué conoce... rapándolas? ¡Pobre perro! Y no te dejamos aquí La en cabeza. Si alguien tiene algún tip de cómo solucionar sí. ese problema, se los agradecemos porque es cuestión de que nos sentamos en cualquier lugar y... Sí. Pelo, O sus pelo. patitas cuando se suben ahí. Sí, pelo. Pelo. Bueno, Pero bueno, nos estamos desviando un poco del tema. sí. El día que les tenemos hoy, ñacañaca, se titula Leyendas Legendarias. No, perdón, ese es otro podcast. Es la competencia. Uy, sí, qué competencia. Sí, no, sí, mira, están súper Sí, preocupados. preocupadísimos de que nosotros también vamos Sí, a contar leyendas sí. podcast. No, leyendas urbanas que conocemos o que de alguna forma han tenido un impacto en nuestra vida. O sea, que hemos sido parte de ellas. Y que conocemos básicamente. Sí, básicamente que conocemos tanto de aquí de San Juan como de otros lugares. Creo que ya no me sé de otros lugares, pero bueno, vamos a empezar. ¿Quieres empezar con una leyenda o empiezo yo con una? Voy a empezar yo con una leyenda de hace mucho tiempo. Corría el año, la verdad no tengo idea, pero estaba en el kinder. Pero yo me acuerdo, a ver, ya les había comentado en otros podcasts que yo nunca he visto nada paranormal, así como gente que oye voces. Por ejemplo, mi hermano ha escuchado voces, en casa de mi mamá algunas tías que se mueven cosas, etc. Ay, ¿a poco así en tu casa? En la de mi mamá, ajá, mi tía Luz decía que Y yo duermo ahí que todos le los daba días de miedo, la ajá. semana. Pero solo ella, o sea, solo ella ha sentido eso. Y a mi hermano también escuchaba voces. ¿En tu casa? Sí, pero a ver, hay que aclarar que acababa de salir de una operación de las anginas. No, pero acuérdate, bueno, me voy a meter un poquito en tu historia. Ajá. Pero acuérdate de la Lorena, cuando ahora que se enfermó tu mamá y se fueron ahí a estar con ellos. Bueno, yo en sí no creo nada de eso. Como les digo, igual nunca me ha tocado vivirlo, pero también... ¿Quieren que grabemos un día en la noche? En la No. casa? Eso es lo que voy. No he podido llegar a ese punto, pero nunca lo he vivido. Pero yo creo que si lo veo, probablemente sí me daría bastante miedo. Pero desde chiquito pues, yo quería ver, porque yo quería saber. Entonces, yo estaba en el kinder, estudiaba. Bueno, por principio de cuentas, quiero aclarar que aquí en San Juan del Río, y supongo que en todo el país y por todo el mundo, por algún motivo las escuelas las construyen arriba de panteones. No sé por qué. Supongo que los que deciden hacer las escuelas dicen, mira, aquí hay un panteón, aquí vamos a hacer las escuelas. Y, o sea, obviamente no es cierto, pero siempre en las escuelas se corre el rumor de que no, aquí era un panteón hace muchos años. Aunque si te viajas en la historia, donde hoy está tu escuela, ni vivía nadie, era cerro. Entonces, pero bueno, en el kinder decían los niños, estábamos chiquitos, y decían, no, que aquí era un panteón y que aquí hay niños muertos y no sé qué. En una ocasión, estábamos en el recreo. Entonces, un niño fue al baño, y hagan de cuenta que estaba el jardín, el patio para acá, y por la parte de atrás, ya de hecho donde estaba la calle, estaban los baños. Entonces fue al baño, y de repente salió corriendo, que había un payaso maldito, y que no sé qué, y que le abrió la llave, y que la llave explotó.
Pero antes de decirle a los maestros, nos dijo pues, a los que estábamos ahí dando la vuelta, ¿no? Y entonces, no, pues que vamos a ver el payaso maldito y que no sé qué. Y yo dije, yo quiero ver cómo es un payaso maldito. No sabía que era un payaso maldito. ¿Así pequeñito? Sí, en ese tiempo yo no sabía muchas cosas. Ahorita les voy a contar otra historia. No es leyenda urbana, pero para que vean qué tanto falta de conocimiento tenía. Entonces yo dije, ¿qué? ¿Pero cómo es un payaso maldito? Y entonces fuimos. Y sí, efectivamente, a dar la vuelta, porque dabas la vuelta y estaban los lavamanos, porque ya que salían del baño todos los niños se podían lavar las manos. Y sí, efectivamente, la llave había reventado. Y supongo yo que el niño la abrió y se descompuso. Entonces salió y rebotaba en el techo. Y al caer, ustedes saben que el agua se ven como colores. Como si fuera, pues se ve el arco iris, de hecho. Ujú. Bueno, a esa conclusión llegué después. Y entonces todavía como niños entramos a los baños y las niñas entraron al de niña. O sea, no sé, si hubiera un payaso maldito, seguramente nos hubiera comido. Teníamos, no sé, 5 años, 4 años. Y entramos a ver, nunca vimos nada, obviamente. Pero durante muchos meses se corrió el rumor de que había un payaso maldito en los baños. Ya después las maestras tuvieron que hablar con nosotros y nos dijeron que no sé qué. Yo después llegué a la conclusión de que pues probablemente cuando se rompió la llave se formó el arco iris y a lo mejor pues se espantó del ruido y volteó y vio el arco iris y se imaginó con los árboles de atrás una figura humana o algo así y dijo era un payaso. Probablemente no hubo nada, o sí, hubo un payaso maldito y huyó después de la escena del crimen. Lo que quería comentar hace rato es de que yo estaba pues no, estaba chiquito, no sé cuántos años tenía cuando ustedes saben que las casas se dividen en bloques, las casas así. Y esos bloques se les dice manzanas. Entonces cuando yo era chiquito, apenas empezaba a salir a jugar a la calle, porque antes no me dejaban salir, cuando ya empezaron a dejar salir, los más grandes decían, acompáñanos a darle la vuelta a la manzana. Entonces yo me imaginaba que en la parte de atrás de mi casa, que nunca había ido, había un árbol con manzanas. Entonces yo dije, bueno, nos vamos a ir a dar la vuelta por allá. Llegamos a la manzana, cortamos manzanas y nos regresamos. Entonces dije, no, pues sí. Ya fui y le dije, mamá, ¿podía dar la vuelta a la manzana? No, pues que sí, ya ve. Salimos, nos dimos la vuelta y hay unas canchas por donde yo vivo. Nos fuimos a la parte de atrás, seguimos avanzando, llegamos a la mitad de la manzana. Y yo dije, pues a lo mejor más adelante porque había unos árboles. Llegamos a la otra esquina, dimos la vuelta por donde vive mi tía y regresamos a la misma calle y otra vez llegamos a la casa. Y me dicen, bueno, ya terminamos. Y yo, ¿y las manzanas? No, pues nada más es darle la vuelta a la manzana. Y yo pensaba que había manzanas. Yo no sabía que eso era una manzana. Y esa fue mi gran aventura de dar la vuelta a la manzana, para la cual fui a pedir permiso a la casa. Me imaginé ahora con ese efecto de TikTok que cómo quedas después de con la cara de payaso. Me aparecerá ahora mi cara de payaso y música de payaso. Bueno, yo a lo largo pues de este periodo que ustedes van a ver los videos darán cuenta que yo casi no tengo recuerdos de mi infancia. ¿Por qué? No lo sé, todavía no llego a esa conclusión, no me hago una sinopsis de regresión de por qué, no sé. Bueno, el punto es de que pues sí, igual que él, cuando iba en el kinder y la primaria, bueno, sobre todo en la primaria, es que en mi escuela había una alberca, que después la taparon. Uy, la fina. Tenías alberca en la En el escuela. kinder también tenía alberca y de eso sí me acuerdo que hubo una vez que hubo fiesta en la alberca. Pequeñitas estábamos. Y bueno, en la en la primaria también había una alberca, pero ya cuando entramos ya estaba como pues tapada. Y era como que la bodega de la escuela. Entonces yo me acuerdo que pues todos jugábamos, estaba al fondo, casi no había salones en ese entonces, ahí en esa parte. Y me acuerdo que pues muchos decían que ahí estaba el espíritu de una niña que había muerto ahogada en la alberca y que por eso nosotros ya habían tapado la alberca porque pues había muchos accidentes de niños ahogados y bueno, cuando se abría, realmente sí estaba muy tenebroso, te me acuerdo, y sí estaba muy tenebroso cuando estaba abierta la bodeguita, pues había repisas, Pues en la bodega. Ajá. Y yo me acuerdo que yo sí entré un poquito menos de la mitad y sí me dio a mí mucho miedo porque dije, ahorita se va a aparecer la niña. Y es que había niños que sí decían que se la aparecía y la describían así como que... Pero a ver, así... ¿estás de acuerdo que tiene más sentido que en tu escuela espantaran porque una niña se murió en la alberca y por eso la taparon, a que en mi kinder
fuera un panteón donde no había nada hace muchos años. Bueno, No tiene pues, sentido. sí. Y yo en lo personal nunca, y espero no experimentar, o sea, creo yo que no lo voy a experimentar porque yo tampoco creo en Cosas paranormales de ese tipo. en cosas paranormales de ese tipo. Sí creo que hay mucha energía y etcétera, pero así como tal, no lo creo. Bueno, ¿qué estaba platicando? ¿Que me salí del tema? Que llegaste como hasta la mitad de la Ah, bodega. sí me dio un poco de temor, o sea, como que sí, pues no sé si era porque íbamos con más niñas y como que ahí se siente, ¿no? El de, ay, mira, sentí esto, ay, mira, es que no sé, y pues ya yo me salí y jamás, yo de lo que recuerdo, jamás intenté volver a entrar a la bodega. Entonces en tu escuela decían que sí había una niña. Ajá, pues, ¿Y nunca supiste si sí efectivamente no, se nunca murió supe, alguien? no, Probablemente sí, o sea, digo, si cerraron la alberca, tal vez sí, sí me imagino llegó que a sí, ocurrir algún accidente. sí. Pues bueno, siguiendo en el tema de las escuelas, ya pasaron los años, yo estaba, porque bueno, primero yo fui a muchas escuelas, o sea, fui a un solo kinder, luego primero y segundo estuve en la escuela Sor Juan Inés de la Cruz, luego tercero y cuarto en la escuela Benito Juárez, quinto y sexto en el colegio Yosipa, y ya se acabaron. Ya después de ahí ya fue una escuela a la secundaria, una a la prepa y ya. Pero en la primaria sí viajé por muchas escuelas, bueno, 3. Pero normalmente muchos empiezan y Sí, terminan en una terminan sola ahí escuela, como ella, como mi hermana, también en una sola escuela. Entonces, me acuerdo que estábamos en la Benito Juárez, en una escuela. Pues yo estaba en cuarto quinto, no sé, no tengo idea, 20 años, no sé, hace muchos años. Yo estaba en cuarto quinto. Pero, pues, si a alguien más le tocó lo que voy a contar y escucha esto, pues igual, si lo escriben ahí me ayudaría mucho para saber cómo lo vivieron en otros lugares. Porque se corrió el rumor de que aquí en San Juan había alguien que se llama, también los apodos, le decían el cara rajada, porque era un señor que al parecer tenía una cicatriz en la cara y pues para que venda como más, Scar. sí, en su mirada se ve la maldad. Mentira, bueno. Entonces era el cara rajada. Y antes de eso que yo estoy platicando, varios días antes o semanas antes había escuchado que en la escuela fulana de tal y que en la escuela fulana de tal, que se habían robado niños. O sea, supuestamente era una banda de un hombre, o sea, con más gente, no una banda de uno, sino que él la dirigía, que robaba niños en las primarias. Ya saben que a la hora que salen, muchos, bueno, por lo menos en aquel tiempo, muchos iban solos a la escuela, iban y regresaban solos a la escuela. Entonces, pues que en ese inter de que se hacía todo el montón de gente, salían y se llevaban a los niños. Entonces, desde temprano, no sé, como por el recreo o algo así, al parecer, la policía avisó a la primaria que en la zona habían visto, o que alguien había comentado que habían visto un sospechoso con las características del cara rajada. Entonces, primero me acuerdo que estábamos en el recreo y sonó la bocina de que se citaba a todos los maestros a la oficina del director, bueno, a la dirección. Y ya fueron todos los maestros, los demás seguimos jugando como si nada. Salieron y entonces, pues no sé, daban media hora de recreo, llevábamos a lo mejor 15, 18 minutos. Cuando sonó el timbre dijeron que el resto del recreo lo íbamos a pasar en los salones, que ya no podíamos estar jugando porque pues mi escuela tenía vistas hacia la calle y aunque tenía cerca, o sea, estaba cerrado, pues no quisieron correr riesgos y nos metieron al salón. Entonces ya en el salón nos explicaron lo que estaba pasando, que cómo era la persona, que si no iba nadie por nosotros, que nos fuéramos en grupos, etcétera. Curiosamente, ese justo día mi mamá no iba a poder ir por nosotros, porque siempre iba por nosotros. Yo estaba en la escuela junto con mi hermano, el que somos 3. Él creo que no ha salido en ningún video. Como siempre, es que es adoptado. Entonces, muchas personas ni saben que es nuestro hermano. Pero yo iba con él, entonces él iba si fue en tercero, él iba en primero, y si no, pues él iba en el segundo y yo iba en cuarto. Entonces, ese justo día no iba a ir mi mamá por nosotros, pero nosotros no sabíamos que no iba a ir. Entonces, cuando ya salimos, nos dejaron salir antes también precisamente con el objetivo de que
pues no tuviéramos la misma hora habitual de salida, nos dejaron salir creo que una hora, media hora antes. Pero entonces mi mamá ya nos había dicho que cuando no fuera por nosotros, pues nos teníamos que esperar ahí, ¿no? Hasta que saliera. Y ya entonces cuando empezaron a salir, pues muchos empezaban a decir, no, que sí, que mi mamá me dijo que el cara rajada y que no sé qué, etcétera, etcétera. Pero nosotros como ya nos habían prevenido, digámoslo así, había árboles en la escuela y nos pusimos varios compañeros porque mi mamá nos dijo, si no llego, se vienen a casa de su abuelita. Obviamente no nos íbamos a ir a casa de su abuelita, yo iba en tercer año y mi hermano estaba en primero, no nos iban a dejar ir solos, pero eso no lo sabíamos. Entonces ya nos habíamos juntado con varios amigos, que nos íbamos a ir caminando con rumbo hacia allá, cada quien se iba a ir separando. Pero antes de irnos empezamos a practicar en un árbol con piedras. Según nosotros, dijimos, no, pues nos llevamos nuestras piedras y en la mochila habíamos echado muchas piedras. Y para empezar a aventar. Entonces estábamos practicando en un árbol y pues como es de esperarse, no le atinábamos mucho a dar. Cerca de un árbol grandísimo, o sea, estaba grueso. Nos estábamos, no sé, 3 4 metros y no le atinábamos. Y ya estábamos decididos a que, pues ni modo, ya nos teníamos que ir, porque como salimos antes, mi mamá no supo, entonces, pues ya era hora de irnos. Entonces, como no llegó, pues le dije, hermano, nos vamos a ir. Pero, gracias a Dios, llegó mi tío Alfredo, que fue por nosotros. Mi mamá lo mandó y, en su bicicleta y ya él fue el que nos llevó a casa de mi abuelita. Pero, pues en ese tiempo fue una leyenda que se corrió. Realmente nunca supe si lo agarraron o si efectivamente, sí existía, porque a veces las mamás también, son muy creídas, o sea, me refiero a las mamás allí entre el chisme y todo, pues inventan también, le ponen de su cosecha, pero fue una de las leyendas que supuestamente decían que había, y a nosotros nos tocó, bueno, eso sí me tocó a mí, por ejemplo, vivir que los maestros los llevaran a la dirección y luego hablaran con nosotros y nos prepararan cuando salimos, o sea, que nos advirtieran, que tuviéramos cuidado. Ya llegamos con mi mamá, ya le platicamos y ya también nos dijo que ella también había escuchado de eso, pues en la escuela. Y pues sí nos creyó también, porque pues ella no nos había platicado nada, nosotros le platicamos que tenía una cicatriz aquí, que es el cara rajada. Y pues bueno, esa es una de las leyendas urbanas que teníamos, o que me tocó a mí en la primaria. Bueno, aquí en Cerro Gordo, bueno, o sea, antes San Juan del Río era muy pequeño. Y uno de las primeras, pues, que se dirá, comunidades, colonias, no sé, era Cerro Gordo. Y me acuerdo que cuando nosotros llegamos, pues Granjas de por sí sigue siendo muy grande y está muy solo. Entonces imagínense nosotros cuando yo tenía como 3, 4 años cuando llegamos aquí, pues realmente, o sea, era casi un desierto, sí, ahí estaba, y luego no había luces, etcétera. Entonces desde chiquita mi abuelita como que siempre ha sido muy amiguera, tiene muchos conocidos y en ese entonces tenía una conocida en Cerro Gordo. Y ella le dijo que pues en el Cerro Gordo, en el cerro, se aparecen las brujas y que bolas de fuego y que no sé qué. Cuando yo era pequeña, cuando era chica, no me acuerdo haberlas visto, o sea, como que seguido, o sea, sí me acuerdo haberlas visto en una ocasión, pero ya que yo tuve más como conciencia fue cuando tenía aproximadamente como 14, 13 años, y fue que sí, o sea, sí se ven las bolas de fuego. No sé qué sea, porque no es como incendio en el cerro, pero sí son así como unas bolas de fuego que están aquí, o sea, por ejemplo, se ven a esta distancia y están como flotando y después de cierto tiempo están a otra distancia y se ven flotando. Él no me quiere creer porque él nunca los ha visto. O sea, he escuchado mucho, ajá, o sea, que sí se ve, incluso que se ve que vuelan, por ejemplo, más en los ranchos, como que son más en los lugares, no poblados. Ajá, como más alejados, sí. No tanto en las grandes ciudades, pero sí he escuchado, o sea, no es que no te creas, sino que no las he visto, sí, pero sí he escuchado, ajá, así como dices que son. Y bueno, antes, mi mamá, pues ella se vino a vivir un tiempo cuando era soltera, joven, aquí a San Juan y pues estaba todavía más solo. Entonces, ella dice que varias ocasiones como que se escuchó, cosas ahí en la casa de mi abuelita, porque aparte estaban como que muy solos y no había tanto alumbrado público. Y creo en una ocasión, creo que no sé si fui yo o fue uno de mis primos que se los quería llevar la Llorona, la bruja, allá en México. Entonces, mi mamá como que sí, no sé si ahora, pero antes era creyente de que las brujas venían por los niños pequeños.
y todavía se dormían antes con las tijeras bajo En la cruz, almohada. ¿no? Que las ponen Ajá, en cruz, sí. y así. Y bueno, yo hace mucho tiempo pues no escuchaba nada de eso hasta que entré a trabajar. Trabajábamos pues en la casa de la persona. Ahí tenía ella su tallercito y me acuerdo que había unas agujas atravesadas así en cruz, en su cortina y decía, ¿qué será eso? Y ya después dije, pues sí, a lo mejor piensan que van a entrar las brujas y es como su protección. Sí. Pues sí, de hecho, por ejemplo, yo alguna vez, igual yo antes no viajaba tanto hacia allá, bueno, todavía te ayudaba un poco, pero alguna vez que, o sea, el Cerro Gordo, aquí ya les habíamos platicado que hay dos cerros en San Juan. De la zona centro se ve principalmente el que es el Cerro de la Venta, y de la zona oriente se ve principalmente el que es el Cerro Gordo, Ujú. porque justo en medio hay una loma pequeña que es parte de una empresa, entonces tapa que de zona oriente no se vea hacia el Cerro de la Venta, perdón, y de allá para acá que no se vea a Cerro Gordo. Entonces alguna vez viajando en el carro vi que el cerro o sea, estaba quemado. Entonces un compañero que vivía por aquella zona yo le pregunté, oye, ¿por qué está, o sea, no supiste qué pasó que quemaron el cerro? Y ya me platico también eso. Ah, Dice, no, lo que pasa es que, porque fue cuando es el 21 de abril, cuando es la primavera, según, bueno, cuando cae el solsticio de primavera, dice, es que le queman porque se supone que en ese día llegan a venir las brujas al cerro y ahí hacen sus aquelarres y no sé qué. Y entonces lo queman para que no puedan ponerse ahí, sobre todo la gente de Cerro Gordo, del rancho de Cerro Gordo, para que después las brujas, que pues como se juntan muchas, no vayan hacia el rancho y se chupan a los bebés o algo así. sí, no sé cómo está eso. Si ustedes saben cómo funciona, Ajá, ahí pongan ahí sus escríbanos. comentarios. Y pusieron eso que entonces la queman para que no pase. Pero hablando de cerros, yo me acuerdo, tengo un recuerdo muy, muy vago, pero, o sea, tengo después otros recuerdos ya en el trabajo que nos platicaban lo que había pasado. Yo me acuerdo que una vez, ahora en el otro cerro, en el Cerro de la Venta, veníamos saliendo de casa de mi abuelita, ya en la noche, y mi papá fue por nosotros. Y entonces nos dijo que en el Cerro de la Venta se veían luces. O sea que arriba del Cerro de la Venta se veían luces muy fuertes y no sé qué. Y de hecho mucha gente en San Juan del Río vio esas luces, porque como les digo, el Cerro de la Venta se ve en toda la zona centro. Y en la zona oriente-norte también, ellos sí tienen vista de los dos cerros, se llegaron a ver supuestamente estas luces. Mm, Entonces querían ver qué era, o sea, pues ya saben, empezaron a decir que eran ovnis y que eran brujas y que eran no sé qué. Y entonces fuimos, yo estaba muy pequeño, yo me acuerdo que de hecho me dormí en el trayecto, pero sí me acuerdo que cuando llegamos allá a la zona donde mi papá se paró, no me acuerdo exactamente hasta qué tan al cerro llegamos, pero ya había muchos carros abajo, pues alumbrando hacia el cerro porque muchos se bajaban y subían al cerro. Entonces, porque querían ver supuestamente lo que había arriba. Entonces, ya después, en el trabajo, cuando yo trabajaba en la fábrica, otros compañeros que en ese tiempo ya estaban más grandes, decían que sí, efectivamente, se habían visto como los reflectores que hay cuando se estrena algún bar o algún lugar nuevo que los ponen así, como los de Batman, pues, esos grandotes que se alumbran así en el cielo, que algo así se veía. Pero pues les estoy hablando de 1990 y algo en San Juan del Río, donde la ciudad pues, éramos menos de 50,000 habitantes. O sea, aquí no se usaba eso de que para estrenar se ponía esos reflectores. Y además el cerro no está bajo, o sea, no está cerca, pues se necesitaban muchísimas extensiones o una planta de luz y aparte para subir allá no era tan accesible. Entonces lo que muchos decían era que sí algo había pasado, que no saben, porque otros decían, no, es que probablemente fue una camioneta de 4x4 que se subió y estaba arriba y ya estando arriba aventó los faros hacia la ciudad. Pero pues están conscientes que, o sea, ¿cuánto puede medir los faros de una camioneta por muy grandes en ese tiempo? Como para que se viera por toda la ciudad, no sé. Pero es una leyenda urbana que había en ese tiempo de que supuestamente ahí hubo ovnis. De hecho, por ejemplo, ahí hay cuevas también, creo, donde según hay también como
rituales satánicos y así. ¿En dónde? En la venta, en el cerro Ajá, de la tendremos venta. que ir. Y hay cuevas también, yo nunca he subido ese cerro, ese sí nunca he subido. Hay cuevas también porque, pues como ustedes saben que aquí San Juan del Río era paso, en muchos lugares se cree que tanto en Cerro Gordo como en Cerro de la Venta, en cuevas o en lugares escondidos hay, o bueno, había ahorita probablemente ya, si llegó a haber ya no creo que haya, las ollas con oro. Mm. Porque pues cuando el río crecía tenían que buscar la forma de esconder su riqueza para que no los asaltaran y las escondían, ¿No las encontraban o ajá, qué? ahí en el cerro. Pues por ejemplo, si alguien escondía algo y se moría, pues ya no iba a Pero regresar. también cuentan leyendas que a veces ese dinero o esas monedas están Así. malditas, Sí, sí, dicen, ajá. ¿verdad? Que no te dura o no sé qué pasa. La maldición Pues muchos se de... mueren cuando lo abren, pero es que yo, bueno, una maestra nos explicaba que lo que pasa con ese dinero es que normalmente están en cofres y luego están en cuevas y que se producen gases. O sea, cuando está guardado el dinero por tanto tiempo, se producen gases y al momento en que se abre, ¿Respiras ajá, ese los gas? que lo abren, ajá, O- respiran ese gas y es nocivo para... A ver, el oro es un metal pesado que termina afectando a la salud. ¿Y hay mascarillas de que 24K? Sí, no sé cómo funcionan. También está el oro comestible, o sea, supuestamente, Ah, sí. y que es de 24 quilates, no sé cómo es porque hasta donde yo sé, el oro es un metal pesado que te puede matar. Y entonces, entonces ella dice que cuando se abría, respirabas ese gas y Ya. pues, ajá, te daban enfermedades, te podías morir, pero era por ese gas, no porque estuviera maldito. Pues Pero pues, anótenlo, cuando encuentren una olla con un palo lejos, 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 y te ponen una máscara de gas, lo levantan. y también es que, a ver, hay que ser sinceros. Muchas de las leyendas de antes y de los hechizos y cosas así, hoy en día tienen una explicación científica. Sí. Que antes pues, había un eclipse, no, es que los dioses se pelearon en el cielo y cosas así. Y ahora ya sabemos por qué es un eclipse. Entonces, pues me suena lógico que antes pensaran que había, Sí, sí. ¿Embrujos? No. ajá, hechizos para que ¿Hechizos? no se los robaran. Y pues no era que fuera hechizo, sino que estaba pues ahí gas, no sé. Igual no me consta. Pues yo me acuerdo de una leyenda, pues, no sé, de mi abuelita, cuando ella era muy pequeña. En- una vez nos contó que su mamá, pues, había tenido, pues, otro hijo y estaba chiquito, estaba, todavía, lactaba, ¿no? Y que iba una señora y que, y que siempre, ¿no? Siempre estaba ahí y que mi abuelita, pues, nunca desconfió porque, pues, ya llevaba tiempo oyendo. O sea, desde antes de que, como cuando estaba embarazada, este, iba, ¿no? Y me acuerdo que en esa ocasión mi abuelita dice que ella estaba como que cosiendo algo. Y mi abuelita, pues era una niña, estaba la señora pues sentada y mi abuelita le hizo la aguja. O sea, en su falda le puso la aguja. Abuelita sanguinaria. O sea, imagínate, una persona extraña. Pero tenía su falda. O sea, mi abuelita no lo hizo con la intención de pincharla, o sea, Ajá. sino que en su falda le metió la aguja y que la señora reaccionó. Reaccionó y que dijo, ¡ay! Pero que mi abuelita ya está segura que no le pinchó nada del cuerpo, o sea, que simplemente le puso la aguja y que la señora reaccionó y que mi abuelita se acuerda que la señora se alzó la falda y que no tenía pies. O sea, imagínate que... Entonces dice mi abuelita que ella piensa que esa señora era una bruja y que se quería robar a su hermano. Mm, Esa es otra o sea, llegó a leyenda. su casa. Sí. Ah, ok, yo pensé que era en la calle. No, Sí, ellos dije, estaban en la me imagino a calle. tu abuelita ahí, chuchis ahí con sus agujas picándole a la gente. A ver, pues obviamente que se va a enojar, bueno, que va a gritar. No, estaba en la casa, Sí, ya sí, iba sí. varias veces que iba, pero ella se acuerda que su hermano estaba pequeño, estaba bebé, y que, ajá, que cuando se levantó la falda no tenía pies. Imagínate qué miedo. Sí, pues yo como digo, a mí nunca me ha tocado ver nada de eso, pero sí he escuchado personas que cuentan, por ejemplo, aquí en San Juan del Río y en los alrededores pues, Ajá. del río, que se escucha la llorona, todo aquí, o sea, todo. Pues, por ejemplo, Ajá, mi papá, ajá. que luego él es una persona muy nocturna, que anda en la calle, A él le gusta vivir de noche. y también esta historia concuerda con otro tío.
que no sé si, creo que no estabas tú cuando la platicó. Bueno, el punto es de que aquí por el Hospital General, o sea, si han visto otros videos de nosotros, ahí en el Hospital General todavía hay como que un baldío y está en general pues muy solo. Ujú. Entonces mi papá una vez venía caminando y se encontró una viejita que le dijo que, o sea, la viejita le dijo que por favor la ayudara con algunas cosas. Pero mi papá dijo, a ver, una señora viejita a las 3 de la mañana, no, esto no es normal. ¿Y qué patitas, para qué las quiero? O sea, se caminó rápido, rápido, rápido y que cuando volteó ya no había nada. O sea, mi papá sí ha visto como que Más cosas. más cosas de esas. Y también uno de mis tíos también dijo eso, que no sé si venían caminando o venían en el coche, la verdad no me acuerdo. Y también lo mismo, o sea, dijo, no, o sea, noche, una viejita sola que la ayude a cargar su bolsa, que dijo, no, No es algo no es lógico. algo lógico y que pues vámonos, ¿no? Muchos piensan que sí, hay que ayudarles, no sé si te den dinero o te den algo, qué sé yo, pero pues sí, a mí sí me daría miedo. Sí, o sea, pues sí. Sí, también si las viera en la calle, pues, sí da miedo. Bueno, que ahora con lo que hemos aprendido, a ver, de lo que hemos aprendido, ¿no te gustaría dialogar de dónde viene la persona? O sea, decirle, ¿Preguntarle? ajá. A ver, O sea, no, a justo ver. ahorita eso se me ocurrió como que de qué dimensión es o Sí, pero a ver, a cuál es ver. su propósito. A ver. Calma, a ver, pausa. Imagínate que sales a la calle y entonces, caminando, de repente se aparece una viejita, Pero no te dice nada más, te dice que la ayudes con su bolsa. ajá, y te dice que la ayudes. Ajá. Y le vas a ayudar, volteas para algún lado y cuando volteas a ver a la viejita, ya no está. ¿Te van a dar ganas de preguntarle algo? Bueno, no. Lo primero que Bueno, haces es para correr. empezar, Jenny va a estar, ¿qué le preguntas? No, o sea, si te la volvieras a encontrar, o sea, si dirías, Ah, ah, ok, que eso ok. estaba y ya no está. No, no, a mí me daría miedo. Digo, no sé si tendría el valor, pues, Ajá. de preguntar o si mi primera reacción sería, ¿también? ¿Patitas? ¿Para qué las quiero? ¿Para qué los quieres? Sí, sí, sí. Yo les voy a contar otra leyenda de aquí de San Juan. Aquí en San Juan hay varias leyendas, unas más reales que otras. Una de esas leyendas falsas que ya les hayamos comentado en el video de San Juan del Río Centro es la de los túneles que hay aquí en San Juan del Río. Se cree, o bueno, cuando yo estaba, por ejemplo, en la primaria, yo iba al centro, como les dije, estaba en la primaria Sor Juana Inés de la Cruz, que está justo en el centro de San Juan del Río, bueno, en la zona centro, y entonces muchos de los que iban ahí tenían casas o vivían en casas del centro, que son tipo hacienda, etcétera. Entonces se contaba mucho la leyenda en el centro de San Juan, que como hay muchas iglesias que están, pues no sé, relativamente cerca, a menos de 1 kilómetro unas con otras, que por abajo se habían construido túneles. Y entonces que en esos túneles los utilizaban porque aquí había monasterios de monjas, monasterios de monjes, más aparte las parroquias, pues que tenían a los respectivos padres de cada iglesia. Entonces, pues ustedes saben que en la iglesia católica, pues existe el celibato y que los padres no pueden tener relaciones sexuales con mujeres, etcétera. Pero no fueran niños, porque me estoy desviando del tema. Entonces, se supone que había o que había túneles que estaban interconectados para que ahí los padres pudieran ir al convento de las monjas y pues ya saben. Y que decían que, por ejemplo, en esos túneles que también ahí había abortos de las mismas monjas, que tenían, Oh. a sus bebés los parían ahí abajo porque pues ahí no se escucha nada, y que ahí aventaban a los fetos, o sea, a ver, siendo sinceros, dudo mucho que eso pasara, porque si se usaban tanto como dicen, imagínate ir caminando y de repente ver un bebé tirado ahí, Ujú. no suena muy lógico. Pero sí, bueno, esa era una leyenda urbana que había aquí. Y no solo en las iglesias, sino que varias casas tienen entradas como de túneles. Pero pues cabe destacar que aquí en San Juan del Río durante mucho tiempo hubo acueducto subterráneo. Entonces puede ser que algunas de esas, como por ejemplo en el Portal del Diezmo, ahí llegaba una parte de ese acueducto. Entonces, pues obviamente que si tú entras, y ves para ambos lados parece un túnel. Casas que como les dijimos en el video, enterraban su comida para mantenerla fresca. Pues no sé, si mide 5 o 6 metros y está ya medio caído y derruido, pues de pronto pareciera un túnel. Ujú. Pues sí, es lógico que dieran, porque las leyendas surgen a partir de lo que se va transmitiendo de boca en boca, no es algo
comprobable científicamente. Entonces, si yo te cuento a ti que, ay, que en la casa de mi abuelita hay un túnel, tú vas y le cuentas a otro que hay un túnel, y otro va a decir, ah, sí, también en la casa de mi abuelita, etcétera. Entonces, sí, pues por ese lado siento que corrían así las leyendas. Y otra leyenda que también aquí en San Juan es sobre las Poquianchis, pero si quieren saber más de esa leyenda, vayan a nuestro video de Paseando por el Centro para que les expliquemos un poquito más un poquito más, porque también así como que tú digas, qué bruto, qué leyendaza, pues no. Pero aquí en San Juan del Río también estuvieron las Poquianchis y pues ahí está lo que pasó. Porque San Juan del Río, al ser paso de aquí, hay muchas leyendas de gente que según, porque mi mamá conoció a un señor que tenía dinero enterrado Ah, en el Cerro Gordo y le decía a mi mamá que lo fueran a desenterrar, pero pues mi mamá nunca fue. Este, y así muchos casos que encontraban, como dijiste tú, que encontraban ujú. monedas y así, y de terror, bueno, pues como le decía hace rato también, al ser una zona con río cerca, todo aquí en Polotitlán y en varios lugares, ¿La Llorona? ajá, escuchan a la Llorona. Y ya saben que era la Llorona original es de aquí, que aquí fue donde ahogó a los niños, a sus hijos en el río, que me imagino que eso cuentan en todos los lugares donde hay agua, que supuestamente se aparece la Llorona. De terror aquí hay varias leyendas, bueno, pues me imagino que en todos los lugares hay gente que ve cosas. Ujú, sí. Pero, por ejemplo, yo cuando trabajaba en la empresa, en la fábrica, había un compañero que principalmente él me contó dos cosas que pasaban ahí. Sobre todo en la noche, porque pues, en el día no pasaba. Entonces, cuando yo empecé a rolar turnos, ¿qué? Empezaron a contar las historias de terror Sí, y te pues dio miedo. no me daba miedo, pero o sea, sí te pones nervioso cuando te platican, no, aquí ha pasado esto, el otro. Entonces, en la fábrica que yo estaba, había la zona donde se hacían los cuadernos, pues es un piso normal, o sea, no hay subterráneo, ¿cómo se dice? ¿Sótano? No hay sótano ni hay segundo piso, es así normal. Pero sí hay una zona donde están todas las máquinas y en la parte de atrás hay otras máquinas más, que son, bueno, aquel tiempo eran menos, sobre todo en la época en la que se hacen mantenimientos. Entonces, cuando se está haciendo mantenimiento a una máquina o que es temporada baja, pues lo que hacen es mover a la gente porque a muchos les dan vacaciones, entonces normalmente hay máquinas paradas, trabajan, no sé, son 16 líneas, trabajan a lo mejor 8 y las otras están paradas y nosotros que estábamos en mantenimiento, pues nos tocaba ir a hacerle mantenimiento a las máquinas, te metes abajo de la máquina para estar ahí desarmando, limpiando, engrasando, revisando, etcétera. Entonces él nos comentaba que estaba en el mantenimiento normal y entonces de repente escuchaba que aventaban sus herramientas. Y ya salía y Nada. se asomaba y no veía nada. Pero pues él no era tan grande, entonces se llevaba con varios compañeros y él pensaba que le estaban haciendo burla, ¿no? Y entonces ya siguió trabajando otra vez y de repente escuchó en la zona de las cuchillas, donde bajan las cuchillas para cortar el cuaderno, que hagan de cuenta que le pegaron así a la lámina. No, pues salió corriendo para ver qué había pasado, pero no vio nada. Pero entonces él pensaba que otro compañero le había aventado a lo mejor alguna herramienta y ya siguió, pero ya con más miedo. Pero entonces dice que de pronto empezó a escuchar voces que le hablaban y que le decían, ¿no? Que no voy a decir su nombre. Ruperto, Ruperto. No, dice que ahí sí ya no pudo más y salió corriendo. Se asomó a la máquina y vio que no había nadie y fue al taller. Y en el taller vio que estábamos todos los demás y dijo, ya no me regreso para allá hasta que alguien más se vaya conmigo. O sea, porque traíamos piezas para arreglar aquí y luego ya las íbamos a montar. Se quedó con nosotros y hasta que fuimos otra vez a montar nuestra pieza, ya fue él también a seguir armando porque sí se había espantado. Y me había platicado también que una vez en otra zona de la fábrica hay una máquina que se encarga, que es la máquina que hace el papel completa. Le dicen la garota. Ese sí tiene tres, cuatro niveles. Porque tiene el sótano, luego tiene el piso, donde está la máquina, digamos. Luego tiene un segundo nivel y el mezanín. Entonces, son varios niveles. Y en el sótano, en aquel tiempo, el almacén también tenía sótano. Tenía sótano y tenía arriba. Cuando hagan de cuenta que antes eran una empresa que se dividió. Y antes de que se dividiera, el sótano tenía 3 niveles también. Entonces dice que a él lo mandaban al sótano del almacén como ayudante y que él llegó a ver sombras así que saltaban. Pero en ese sótano siempre está oscuro. O sea, sí hay luz,
Pero, por ejemplo, no importa la hora del día que vayas, está oscuro. Y normalmente quienes están en el sótano son los que prenden la luz. Y ya, así. Entonces, me platicó que ahí en ese sótano que una vez fue y que él bien clarito vio así como había sombras que saltaban de un anaquel a otro y así, etcétera. Y pues que sí, que igual le dio miedo, vio las sombras y patitas, ¿para qué las quiero de regreso? Y fue por otro almacenista y le dijo, ¿sabes qué? Acompáñame al almacén. Y a mí también después me tocó estar en el almacén, ya cuando se dividió la empresa, el sótano, hagan de cuenta que estaba donde mismo, de cuando estaba junta, pero esa partecita nos la dejaron a nosotros, pero el almacén estaba lejos, no sé, como unos 5 o 6 minutos caminando porque estaba afuera, y luego tenías que cruzar el sótano y llegar hasta ahí. Y entonces cuando yo ayudaba, me mandaban a mí a abrir, y la verdad es que sí da ñáñaras que al momento de que prendas la luz, de repente veas que algo corre por ahí y sí da, o sea, yo nunca he visto nada, pero sí daba nervios. O cuando en la noche, pues el del almacén no puede ir a abrirte, entonces te dice, sí, está en tal en aquel, te dan las llaves y ve a abrir y vas tú solita porque nadie más te puede acompañar. Sí da ñáñaras, pero igual, a mí nunca me pasó nada. Y también en el almacén nuevo, una vez dicen que les tiraron todas ¿cómo se llama? Las carpetas, ajá, que estaba él acá en la computadora, llegan de cuenta así en el fondo arriba, que se empezaron a caer todas las carpetas. Bueno, eso es una clara señal de que no deben de haber turnos nocturnos. Sí, Que no porque es de casi Dios. siempre pasan cosas más en los turnos nocturnos. Y también, por ejemplo, aquí en San Juan, como les hemos platicado, que hay muchas zonas, pues serranas, o sea, hay cerros, zonas despobladas, baldíos. También se presta mucho para hacer pues, ciertos rituales. O a veces la gente nada más se espanta, o sea, por ejemplo, a nosotros nos pasó 2 veces. Hubo una vez camino a Cerro Gordo hace muchos años, antes de que existiera muy, muy lejano. Fuimos para allá y mi papá, entró en un camino que había ahí, pero justo en la entrada había un nopal lleno de sangre. Pues la verdad no sé si era sangre o pintura roja, pero en ese tiempo yo estaba chico y me dio muchísimo miedo. Así, tanto miedo que lo que hice fue acostarme en el carro y ya no quise abrir los ojos. Para nada, para nada. No, o sea, yo siento que sí hay personas que hacen como que esos rituales. Sí, Porque también. ya ves que a los gatitos o a los Sí, perritos. las gallinas. Sí, pobrecitos, no hagan eso. Sí. Y pues siento que son más como eso, ¿no? Que otra. Pues de hecho, antes que pasábamos pues, de casa en casa, hablando con la gente, nos llegaba a tocar, casas donde vivía personas que hacían o practicaban ese tipo de cultos, pues religiosos para ellos, que desde que entrabas a la casa se veía así siempre negra y tenían así el pentagrama y cosas así, que pues inconscientemente te llega a dar miedo, sobre todo si no sabes de qué va todo eso, pues sí da miedo. Sí. Por ejemplo, yo una vez me acuerdo que fuimos a la fábrica donde yo trabajaba, pero antes de que yo entrara, nos mandaron de la escuela a que pues tratáramos de entrar a alguna empresa, aquí San Juan del Río es muy industrial, para ver cómo era por dentro, etcétera. Entonces yo le dije a mi papá si nos podían dar un tour a mí y a otros compañeros de la escuela, y ya nos dijeron, no, pues que sí, que no sé qué. Pero pues, yo calculaba que el tour terminara cuando mi papá salía de trabajar, que salía a las 3 de la tarde, y entonces no llevaba dinero para el pasaje. Y yo dije, bueno, pues cuando ya termine, pues ya... Te vas con él. Ajá. Pero, curiosamente, mi papá salió a recibirnos y nos empezó a dar el tour, pero ya después le llamaron porque él también trabajaba en mantenimiento y se tuvo que ir y nos siguió dando el tour otra persona que ni me acuerdo ni quién era. Ya nos terminó de dar el tour y todo, entonces mi papá pues ya no lo vi, pero terminó antes, o sea, terminó como a la 1, no sé. Entonces yo dije, no me puedo quedar aquí 2 horas esperando a mi papá. Entonces dije, bueno, pues ya me voy a ir, pero no traía nada de dinero, entonces ni para pedir a mis compañeros, porque ellos venían de Tequisquiapan y iban a tomar su ruta de ahí para allá. Pero de la fábrica a la casa no está tan lejos. Entonces yo dije, bueno, pues me voy caminando. Ahora que grabamos el camino de recorriendo San Juan del Río a pie, no existía esa calle que se llama Río San Juan, donde se ve así toda la empresa y se ve todo. No existía, entonces pues dije, bueno, me subo por toda la orilla y cruzo precisamente la loma que les comenté hace rato. Y ya, o sea, cruzas la loma, llegas al otro lado
ya bien cerquita de la colonia Pedregoso, que es donde vivía antes. ¿Y te fuiste caminando? Ahí me fui caminando. Pero entonces yo dije, bueno, pues sí, era como, no sé, así cruzando como media hora. Si me rodeaba, pues como 1 hora y media, no sé. Entonces ahí voy caminando. Me metí porque pues, había paso. Pero de repente ya a media lomita, a medio cerrito, se escuchó así un silencio brutal. Cero ruido. Ya no se escuchaba porque pues, todo lo demás estaba bien lejos. Seguí caminando y de repente llegué a una parte donde había como que es el mero centro de la loma. Y ahí se ve que también hacían como que, pues en parte se iban a drogar, yo creo, y también hacían sus ritos. Porque se veía así como que, les digo, de esas gallinas desplumadas y ¿cómo se llama? Pues sí, o sea, como que hacían ahí cosas, ritos y sal, y había dibujos de pentagramas y graffiti. Pero yo para esto les digo, salí como a la 1, el sol estaba bien fuerte, yo iba bien cansado, tenía mucha sed, ya llevaba la primera parte del camino caminada a paso normal. Cuando llegué ahí, no hombre, se me heló la sangre y patitas, ¿para qué las quiero? En menos de lo que pensé, ya estaba yo en Pedría. Cuando salí de ahí, que llegué y vi casas, dije, ay, gracias, ya me salvé. Gracias, Dios. Sí, ya soy yo de nuevo. Pero ya, logré salvar. Y pues bueno, esas son algunas de las historias que conocemos, leyendas urbanas. Ajá. Obviamente, supongo que habrá gente de Que aquí mismo en San Juan. experimentado más, sepa más. Si te ha pasado algo así, pues déjanos saber. Ya sabes, aquí en los comentarios Sí. tú ponle, ya sea de aquí de San Juan del Río o de algún otro lugar, Ajá. ustedes pongan ahí sus leyendas que conozcan para que nosotros y más personas también conozcan esas Tal vez leyendas. después hagamos otro video de esto contando todo lo que ustedes han escrito. A lo mejor vayamos a algunos lugares a ver, a lo mejor no sabemos. Y bueno, espero les haya gustado este video. Recuerden suscribirse al canal, darle like, compartirnos con otros de sus conocidos para que más gente nos conozca. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y nos vemos en otra aventura más. Y no se les olvide también, si quieren algún tema que toquemos aquí, sí. pues si tenemos que investigar, no les prometo investigarlo, pero hablaremos desde nuestra, ¿cómo se dice? Poca experiencia. Sí, desde nuestra profunda sabiduría sobre el tema que nos pidan, y lo que nosotros sabemos y opinamos. Y bueno, pues aquí no se olviden, como dijo mi baby, suscribirse al canal, seguir viendo nuestros podcasts. En nuestras cuentas de Instagram. Siguiendo, nuestras cuentas de Instagram, todas las que tenemos, y seguirnos viendo en nuestros blogs que estamos haciendo para. Bueno, estos son podcasts. Ajá. Y nos vemos en otro podcast o se escucha raro o en otra aventura más. Adiós. Adiós.